No le queda mucho tiempo, pero aquí estamos igual escuchando. Gracias, Dios. Qué bendición y qué privilegio es estar con ustedes, familia en Cristo. Dios me los bendiga a todos y cada uno. Siempre es un placer y un honor la invitación que ustedes me hacen el favor de hacerme. Su generosidad siempre la llevo en mi corazón y siempre esperamos con ansia este tiempo de poder pasar juntos meditando en la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 23. Si usted tiene una Biblia física como la que tengo yo aquí o tiene una aplicación con la Biblia, les invito a que abran sus Biblias en Lucas 23. Gracias al grupo de alabanza por su ministerio, amén. Gracias también a la niña que leyó las escrituras. Qué bendición. Tienen una gran riqueza de talentos, dones y ministerios en esta congregación. Gracias a Dios. Volvemos a leer en el verso 33 al 43 y dice así: Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios bendiga su palabra. Padre eterno, en esta hora, Señor, estamos atentos a la voz de tu Espíritu Santo, que desea y anhela hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones a través de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que sobresalga. Que sea tu palabra la que tenga el impacto deseado en nuestro ser interior, para ser transformados conforme a tu voluntad, en hombres y mujeres que honren tu nombre, que glorifiquen a tu Hijo Jesucristo y que sean luz en medio de las tinieblas. Padre eterno, te bendecimos, te glorificamos y te invocamos, Señor, para que tu presencia se haga sentir entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si alguna vez has visto algún video de YouTube que se ha hecho viral, tanto en inglés como en español, sobre el tema del malhechor en la cruz. Y dice más o menos así: ¿cómo encaja el ladrón en la cruz en tu teología? Sin bautismo, sin comunión, sin confirmación, sin hablar en lenguas, sin viajes misioneros, sin ser voluntario, sin contribuciones económicas y sin vestimenta para la iglesia. Ni siquiera podía doblar sus rodillas para orar. No hizo la oración del yo pecador y, entre otras cosas, era ladrón. Jesús no le quitó el dolor, no sanó su cuerpo, sin embargo entró al paraíso a la misma hora que Jesús, con solo creer. No tenía nada más que ofrecer aparte de su fe
en que Jesús era quien decía que era, sin discursos teológicos brillantes, sin ego ni arrogancia, sin luces brillantes ni pantalones ajustados, o palabras astutas, sin máquina de neblina o donas y café en el vestíbulo. Solo era un moribundo desnudo en una cruz que no podía ni siquiera cruzar las manos para orar. Este video o versiones parecidas se han hecho virales, como les decía, en las redes sociales. Y seguramente en algún momento, durante alguna oportunidad que has tenido de interactuar con otros creyentes profesantes, otros creyentes evangélicos de otras comunidades de fe, seguramente habrás escuchado decir o argumentar que si el malhechor en la cruz no fue bautizado y fue salvo con solo creer, nosotros tampoco necesitamos ser bautizados para ser salvos. ¿Cuántos han escuchado ese argumento? Uno que otro. Bueno, parece muy convincente este argumento, ¿no es cierto? Nos mueve un poco el tapete, como decimos en el rancho, ¿verdad? Pero vamos a analizar a la luz de las Escrituras cuál es la realidad. Seguramente para aquellos que ya son veteranos en la fe, mucho de lo que habré de decir esta mañana les sonará a repetición, pero tengamos en cuenta, hermanos, que hay algunos que son nuevos en la fe y que necesitan, ¿verdad?, aprovechar estas oportunidades para ir acumulando algunas herramientas de argumentación o de convicción para poder contrarrestar a aquellos detractores de lo que conocemos en la Biblia como la respuesta al plan de salvación de Dios. El otro día, meditando profundamente en este tema del malhechor en la cruz, estaba bien profundo en mis pensamientos. Yo estaba sentado en la sala, mi hija y mi esposa estaban sentadas en la cocina, y de pronto se me ocurrió decir o preguntarles: ¿y saben ustedes por qué el malhechor no fue bautizado? Y empezaron a reírse a carcajadas. Pues es obvio, dice. Estaba crucificado, ¿cómo se iba a bautizar, no? Y empezaron a reírse a carcajadas. Me sentí chiquito así. Me hicieron bullying. Pero lo que realmente quise decir es por qué es que el malhechor en la cruz no necesitó ser bautizado para ser salvo. Hermanos, quiero ser bien claro y contundente en lo que habré de comentarles enseguida. Ciertamente, quizá la acusación de que nosotros enseñamos o predicamos la regeneración bautismal, es decir, aquel concepto que enfatiza que el bautismo es esencial o es por sí mismo el acto mediante el cual, o el sacramento mediante el cual uno es salvo, según algunas tradiciones religiosas, ¿verdad? Se nos acusa a nosotros que nosotros también enseñamos lo mismo. Quiero ser absolutamente claro, hermanos. Yo jamás, y creo que la mayoría de los que somos parte de esta hermandad del movimiento de restauración, jamás he enseñado semejante cosa. Quizás hay algunos elementos, ¿verdad? Algunos grupos o personas que simpatizan con la idea de la regeneración bautismal, pero ciertamente no es el caso de su servidor. Aun sin embargo, debemos de ser bien claros aquí. Debemos de diferenciar entre lo que es el plan de salvación o el evangelio de la salvación y lo que es nuestra respuesta a esa oferta de gracia y misericordia del Señor. Yo creo que muchas veces confundimos los 5 pasos de salvación así enumerados por Walter Scott en el siglo XIX,
Y nuestra respuesta, o lo que comúnmente entre nosotros llamamos el plan de salvación, o los 5 pasos, ¿verdad? Esa es nuestra respuesta, o la respuesta del ser humano a lo que Dios ofrece. Y les voy a poner un ejemplo. Suponiendo que yo fuera un multimillonario, que no soy, ¿verdad? Se los aclaro de antemano. Porque no vaya a ser, ¿verdad? Pero si yo fuera multimillonario y yo le dijera al hermano Daniel, quiero regalarte $1 millón. Wow, con esto pago mi casa y resuelvo mi jubilación, ¿verdad? Pero le digo, hermano Daniel, quiero que para que tú puedas recibir ese $1 millón, nos encontremos, por favor, el día de mañana, en cuanto abra el banco. No sé a qué hora abre el banco aquí, pero típicamente 9, 10 de la mañana. Nos vemos a las 9 de la mañana en el banco X. Ahí nos vemos y ahí te voy a hacer la transferencia a tu cuenta. El hecho de que el hermano Daniel se levante tempranito el lunes, ¿verdad? Se alista, se cambia, se perfuma, se despide de su esposa, se sube a su coche, ¿verdad? Su carro, y se dirige al banco, se baja del carro, llega a donde está la entrada del banco, se encuentra conmigo y entramos y hacemos la transacción. Todas esas acciones que presidieron al hecho de que yo le entregara $1 millón, ¿lo hacen merecedor del $1 millón? No, en absoluto, ¿verdad? Simplemente siguió las instrucciones que yo le di para poder recibir ese donativo. De la misma manera, el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de Cristo, no son los 5 pasos de salvación que comúnmente llamamos así. La oferta del Evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros, por ti y por mí, en la cruz del Calvario, con su sacrificio único, último y perfecto y suficiente por cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. El Evangelio es todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. El hecho de que yo crea o ponga mi fe en la oferta de salvación que Dios me hace, el hecho de que yo me arrepienta de mis pecados, declare con mi boca que Jesús es mi Salvador y Señor, y sea sepultado en las aguas del bautismo, no me hace merecedor de esa gracia o misericordia del Señor. Amén. Sin embargo, son las instrucciones que Dios mismo ha girado en su palabra para que nosotros seamos receptores sin ser merecedores de la salvación gratuita que Dios nos ha dado por medio de los méritos de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos claros en eso, verdad? Bien. ¿Quién es el que tiene derecho para establecer las condiciones para que recibamos la salvación? ¿Billy Graham? ¿Billy Sunday? ¿Luis Palau? ¿Quién es el que establece las condiciones para que nosotros seamos receptores de la salvación de Dios? Dios mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el don o la misericordia de su gracia. Por eso dice en 1 de Pedro 3:18 al 22, y estos son pasajes conocidos por muchos de nosotros. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es el Evangelio, hermanos. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a hablar más sobre eso en un ratito más. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Usted se preguntará cómo es que los habitantes
del arca, es decir, Noé y sus familiares, fueron salvados por agua. Aquí el apóstol Pedro lo aclara, dice, el bautismo que corresponde a esto, es decir, el diluvio fue tipo o fue anticipo de lo que vendría a ser el bautismo en nuestras propias vidas. Es decir, así como el diluvio arrasó y limpió con toda la maldad que había sobre la faz de la tierra en el tiempo de Noé, y que Dios por medio del arca salvó a Noé y a su familia, librándoles de toda esa maldad y separándolos para sus propósitos divinos, así también Dios ha establecido el bautismo como el lugar y la ocasión en donde los méritos del sacrificio del Señor Jesucristo nos son atribuidos a nosotros para perdón de pecados, para salvación y para recibir el don del Espíritu Santo. Dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos, escuche la S, N-O-S, porque he escuchado uno que otro decir, como dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Algunos han dicho así, ¿verdad? Ignorantemente. No, la Biblia dice, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, el bautismo en sí mismo no tiene virtud o poder alguno para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿cuál es el rol que juega el bautismo en nuestra salvación? Dice, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, porque Cristo ha triunfado sobre la muerte, es que nosotros tenemos la promesa de resurrección y vida eterna con el Señor. Dice, quien subiendo al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, amados hermanos, el poder para lavar nuestros pecados no está en el agua del bautismo, sino está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramado por nosotros en la cruz. Ahí es donde está el poder. Y eso es lo que yo enseño y es lo que creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos enseñado. Siempre habrá detractores, siempre habrá quien nos acuse falsamente de predicar otra cosa, pero les aseguro que no es así. Ahora, regresemos al caso del ladrón en la cruz. ¿Es acaso el ladrón en la cruz ejemplo para que nosotros no seamos bautizados? ¿O no necesitemos ser bautizados? Vamos a ver por qué. Contestaron bien. No es un ejemplo para nosotros. Aquellos que afirman o aseguran categóricamente que este hombre no fue bautizado no presentan ninguna evidencia, porque de hecho no la hay. Tenemos muy pocos datos, quizá este sea el único pasaje en las Escrituras que hablan de este individuo que fue crucificado juntamente con Jesús. Por lo tanto, no tenemos ninguna otra información que nos pueda aclarar este asunto. Pero cabe especular un poco y preguntarnos, ¿pudo haber sido bautizado este hombre antes de ser crucificado? Después de todo, en Marcos 1, 4 al 5, que es uno de los pasajes que describen el ministerio de Juan el Bautista o Yohanan el Sumergidor, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. ¿Pudo haber sido que este hombre, antes de ser pillado por la autoridad, pudo él haber sido bautizado por Juan? No lo sabemos, pero aquí nos dice que muchos o todos salían a escuchar la prédica de Juan y ser bautizados por él.
O pudo haber sido bautizado por alguno de los discípulos de Jesús durante el ministerio de este. Juan 4, 1 al 3. Juan 4, 1 al 3 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, hubo oportunidades para que este hombre al menos hubiese escuchado el evangelio del reino y fuera bautizado. No lo sabemos a ciencia cierta, pero cabe la posibilidad. Al menos tenemos más evidencia para ello que la evidencia que presentan aquellos que dicen que él no fue bautizado. Amados, hay algo más interesante todavía aquí en este pasaje de Lucas 23. Este hombre cumplió con el propósito fundamental del bautismo en la cruz misma. ¿De qué me estás hablando, Felipe? Ahorita se los paso a explicar. ¿Cuál es el propósito fundamental del bautismo? ¿Acaso no es nuestra plena identificación? Nuestra plena identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios bendiga su palabra. Dirá usted, ¿y luego cómo es que este malhechor cumplió con ese objetivo? Se los paso a explicar. Este ladrón, mientras que colgaba en la cruz, literalmente había experimentado una conversión de corazón, cumpliendo con el requisito del arrepentimiento sincero de pecados. Amén, ¿estamos de acuerdo? Ahí mismo él dice, nosotros merecemos la cruz. Él es inocente y reconoce la inocencia del Cordero de Dios. Además, literalmente estaba siendo crucificado con Cristo. Amén. No se puede estar más cercano a ser crucificado con Cristo que estar en la cruz al lado de Cristo. Entonces, en ese momento él se identifica con el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios. Tercero, literalmente él moriría esa misma tarde juntamente con Cristo. Porque Cristo dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quinto, literalmente anticipaba la resurrección de Cristo cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que Cristo tenía el poder sobre la muerte y sobre la vida y que Él habría de resucitar. Por lo tanto, Él creía de corazón que Jesús era quien decía ser el Mesías prometido a Israel. Entonces, sin haber sido sumergido en agua, este ladrón estaba cumpliendo con la esencia misma del bautismo. Al ser crucificado con Cristo, a morir con Cristo, y sabemos por las promesas
de la palabra de Dios que Él habrá de resucitar juntamente con Cristo en el día venidero. Tenemos también, hermanos, que la Biblia dice que donde no hay mandamiento, no hay transgresión. ¿Dónde dice eso, hermano Felipe? Pues en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. La gran comisión aún no había sido dada por Cristo en el monte de los olivos antes de ascender al Padre. Por lo tanto, cuando Cristo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esto no aplicó al ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz fue antes de la gran comisión. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el requisito del bautismo no le fue dado a este hombre en la cruz, sino ha sido dado para nosotros, aquellos que venimos a ser coherederos junto con Abraham por medio de la fe. Tenemos que en el libro de los Hechos, todos los casos de conversión involucraron el bautismo. Todos los casos de aquellos que se convirtieron a la fe en Cristo Jesús también fueron bautizados el día de Pentecostés. La multitud en Hechos 3:1 en adelante, la conversión de los samaritanos, la conversión del eunuco etíope, la conversión de Saulo de Tarso, de Cornelio y su casa, de Lidia y su casa, el carcelero de Filipos, y la conversión de los corintios, todos involucraron el acto del bautismo para identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Quisiera avanzar más, hermanos, pero el tiempo no nos va a permitir. Hay otros dos megatemas que surgen de este pasaje. Megatemas que en su oportunidad habremos de ahondar. Un megatema es ¿por qué es que Cristo, y se los dejo como un aperitivo para la próxima, por qué es que Cristo, cuando este hombre le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, por qué es que Cristo le responde diciendo hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? Paraíso. ¿Por qué no le dijo hoy mismo estarás conmigo en mi reino? Es algo muy interesante, porque Cristo, su cuerpo estaba en la tumba, ¿sí? Pero su espíritu estaba vivo, amén. Y la gran pregunta es, ¿a dónde fue el espíritu de Jesús mientras que su cuerpo estaba en la tumba? Bueno, sabemos que fue el paraíso, pero ¿dónde está eso? Muchos piensan en el paraíso y se imaginan el cielo, ¿no es cierto? Pero sabemos que no pudo haber sido el cielo, puesto a que Jesús le dice a María, una de las 3 mujeres que fueron a la tumba, le dice, no me toques, porque aún no he ascendido al Padre. Entonces, ¿a dónde fue Jesús? Y eso es un tema muy interesante, que habremos de retomar en otra ocasión. El otro tema que surge de este pasaje es cuando el ladrón le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál era su expectativa?
¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que se imaginaba él? Es muy interesante porque hay más de 270 versículos entre los 4 evangelios que hablan más del evangelio del reino, o del reino de Dios, o del reino de los cielos. Todos estos 3 son sinónimos de lo mismo, se refieren a lo mismo. Cristo vino a predicar el evangelio del reino, y según Hechos capítulo 3, entendemos que esto se habrá de cumplir cabalmente en la restauración de todas las cosas, en un momento futuro aún. Y esto es algo que yo creo que se pierde entre diferentes teorías acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara. Si bien el reino de Cristo, el reino de Dios está entre vosotros, porque Cristo ya ha empezado o ha comenzado a reinar sobre los corazones de aquellos que nos hemos sometido a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si bien Cristo ya reina sobre nosotros, sobre nuestra vida, este es cumplimiento en parte de la plena manifestación de su reino cuando Él regrese. ¿Cómo lo sabemos? Les doy una pista y con esto cierro. Cuando Cristo vino la primera vez, Él cumplió cabalmente con el significado profético de las 4 fiestas judías de primavera. Escúcheme con detenimiento. Cristo cumplió con toda la figura o la tipología de la Pascua, ¿sí o no? Cristo cumplió con la figura o la tipología de la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí o no? Cristo cumplió con la tipología de las primicias. Pablo mismo dice que primicias ha sido hecho. El primero de resucitar de esta nueva dispensación o de este nuevo pacto, ¿verdad? Cristo es el primero. Y finalmente Cristo cumplió cabalmente con la fiesta del Shavuot o Pentecostés, la cosecha, la fiesta de la cosecha. Y entonces Él asciende al Padre. Y en su primera venida, Cristo cumplió con la tipología de todas esas 4 fiestas de primavera. Pero hay otras 3 fiestas, o Moed, que quiere decir santas convocaciones. Cuando escuchemos la palabra fiesta, no nos imaginemos una pachanga. Amén. No está hablando de una fiesta de ese tipo, está hablando de una festividad, una celebración, una santa convocación, ¿sí? En donde todo el pueblo participaba de esta convocación. Y la primera fiesta del otoño acaba de ocurrir. Se conoce en la Biblia como Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. Los judíos modernos le han puesto el nombre de Rosh Hashanah, que significa la cabecera del año, y ellos lo han catalogado como el año nuevo judío, pero en realidad el año nuevo judío no es en la fiesta de las trompetas, sino en primavera, y empieza con la Pascua. Yom Teruah o el día de las trompetas, Pablo habla de que al final habrá una trompeta que anuncie la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, se tocará trompeta. 1 Corintios 15. Y en Tesalonicenses nos dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que habremos quedado juntamente con ellos seremos transformados. Amén.
Y luego dice también la Biblia que Dios instituyó una segunda fiesta en el otoño, que era Yom Kippur, el día de la expiación, el día en el que el sumo sacerdote entraba una vez por año a ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Cristo viene a limpiarnos, viene a salvarnos, viene a recibirnos como sus hijos e hijas. Amén. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, en donde Dios mora con su pueblo. Así Cristo también va a venir a morar entre nosotros como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperemos con ansia. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén, gloria al Señor. Esperemos con ansia. Y repitamos las palabras de la iglesia primitiva en Apocalipsis cuando dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Nuestro anhelo y nuestro deseo es ver el rostro del Señor. Amén. Que sea esa nuestra fe, nuestra confianza. Sí, habremos de pasar tribulación en este mundo, dice: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice Pablo a Timoteo. Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción o tribulación o persecución. Dice: pero yo he vencido al mundo. Todo lo que vemos ahora, todo lo que padecemos ahora es temporal. Pero el día viene, hermanos, de la gloriosa aparición de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías prometido. Y en ese día glorioso, su pueblo, tú, yo, le recibiremos con los brazos abiertos y los ojos llenos de dicha, porque habremos de haber llegado a nuestro destino, que es la morada eterna a su lado. Hoy el mundo oscurece, pero la luz del Señor, la luz del nuevo amanecer, pronto habrá de resplandecer en nuestros corazones. Estamos de pie, hermanos.